Gloria a Dios. Aleluya. La palabra dice que hemos sido resucitados con Cristo a una nueva vida. Estamos sentados en lugares celestiales con Él. Vamos a decirlo juntos con esta canción. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh mi Cristo, oh mi Dios, al gran poder de Señor. Oh mi Cristo, oh mi Dios, al gran poder de Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh mi Cristo, oh mi Dios, al gran poder de Señor. Oh mi Cristo, oh mi Dios, al gran poder de Señor. Resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A ver, oh mi Cristo, oh mi Dios, oh gran poder del Señor. A ver ustedes, oh mi Cristo, oh mi Cristo, oh mi Dios, al gran poder del Señor. Oh mi Cristo, oh mi Dios, poder Señor. Oh mi Cristo, oh mi Dios, al gran poder Señor. Aleluya. Sí. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira ¿dónde? En la cosa de arriba, no en la de la tierra. Aleluya. Y bienvenidos a este jueves del estudio Nueva Vida en Cristo. Y para los que nos siguen, hoy estamos dando el volumen número 8. Bueno, el paso número 8 del volumen número 5. Entonces, el volumen 8 es el seguimiento de el anterior, que era el número 7, que se tituló El Evangelio y la Prosperidad. ¿Cómo se tituló? El Evangelio y la Prosperidad. Estuvimos hablando acerca de estas nuevas teorías que han surgido en estos días de la prosperidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy, entonces, le vamos a dar una segunda parte, un seguimiento, pero el título de la de hoy es La Prosperidad, segunda parte. ¿Cómo? La prosperidad, segunda parte. Pero quiero hacer una aclaración y un énfasis antes de comenzar el estudio de hoy.
¿Se acuerdan que constantemente yo les repito, este material no es del Ejército de Salvación? Tampoco lo escribí yo. Son una serie de estudios llamados Nueva Vida en Cristo, del ministerio Nueva Vida en Cristo, que se encarga de suplir materiales para estudios, y a mí me encantan, y estoy por decir un 99% en todo lo que ellos comparten. Y por esa razón, ¿verdad?, buscando cosas saludables de buena doctrina, yo puedo compartir esta clase. No entra en conflicto con la doctrina del ejército, pero con doctrina sana. ¿Por qué le digo esto? Porque no quiero que se entienda que le estoy tirando a nadie, ni a ningún ministerio, ni nada de lo que esté pasando por allá. Esto es un asunto interno. ¿Cómo interno? Bueno, se está transmitiendo, sí, para que sea de bendición a alguien, pero esto es una enseñanza a los soldados, miembros de esta congregación Ejército de Salvación de Boston Central. No, como pastor es mi deber enseñar y velar por la salud espiritual de ustedes. Pero esto no se refiere a competencia ni a tirarle a ningún ministerio por allá afuera. Cada cual dará su cuenta a Dios. El que esté haciendo bien, amén. El que no esté haciendo muy bien, bueno, tendrá su cuenta con Dios. Amén. Así que no tome nadie que este estudio se está dedicado a tirarle a alguien. Ok. Ni siquiera a ninguno de ustedes. ¿Verdad que sí? Y ustedes verán que el estudio le va a decir que si usted estudia su Biblia, ¿cómo dije? Si usted estudia su Biblia, usted no va a escuchar todo lo que le están diciendo por allá afuera, que no esté basado en la escritura correcta. ¿Verdad que sí? O la interpretación correcta de las escrituras. Muy bien, siendo así, ahora sí podemos comenzar dándole un aplauso al Señor y la bienvenida a todos ustedes una vez más. Y vamos a estar leyendo, ¿verdad?, el mismo versículo que leímos la vez pasada, el jueves pasado, de Colosenses 3, 1 y 2, que dice así. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Buscar las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Ok. ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada? Arriba, en las cosas de arriba. Siendo así, comenzamos entonces con las 3 preguntas que a ustedes le encantan, ¿no? Le encantan, ¿verdad? Amén. Falso o verdadero. Y la A dice de la siguiente manera. Dice, la fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad. ¿Cierto o falso? Verdadero. Claro, si tú tienes fe, la fe puede mover montañas y tú puedes cambiar tu realidad a través de ¿qué? De la fe. Seguimos con la pregunta B. Dice, hay programas de la televisión cristiana que deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. ¿Eso será cierto o falso? ¿Cuántos programas ven ustedes por ahí con un montón de distorsiones, de negocios y de, ¿verdad? Y bueno, ustedes lo han visto. No tengo que abundar en eso. Entonces la pregunta fue, ¿cierto o falso? ¿Ustedes lo han visto? Verdadero. La C dice, Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cierto o falso? Verdadero. Todas eran verdaderas, ¿verdad? Sí, su poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Y ustedes después van a entender por qué estas 3 preguntas. ¿Me siguen? Muy bien, entonces como
Estas preguntas hablaron de un tema muy bueno que siempre se habla, la fe, pero muchos han distorsionado esta fe y ahora la han puesto y la han llamado superfe. ¿Cuántos han escuchado sobre la superfe? Todo en aumentativo es malo. Todo extremo, hacia la izquierda o hacia la derecha, también es malo. Nosotros tenemos que ser balanceado, cristocéntrico. Así que vamos a ver el primer punto, la fe, acerca de la fe. Sí es cierto que dice la palabra, si tuviera fe, así de chiquitita como un granito de mostaza, tú le dirías, ¿cómo? Tú le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Ahora, hay varias cosas que hay que poner en perspectiva de acuerdo a la fe. Porque sí, de acuerdo a tu fe será hecho. ¿Será hecho qué? ¿Será hecho qué? El milagro, pero el milagro tiene que estar también enmarcado dentro de lo que se llama la voluntad de Dios. Sí. Si Él quiere que la montaña se mueva y tú tienes la fe suficiente, la montaña se va a mover. Pero lo primero que hay que saber es que el mover de esa montaña esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el punto que muchos no analizan. Pero no me quiero adelantar a los puntos y vamos a ver lo que dice la lección en este día. ¿Me siguen? Atentos. Dice, la Biblia da muchos ejemplos de hombres de fe, pero uno de los más conocidos es el de Abraham. Por fe creyó que Dios le iba a dar un hijo a la edad de 100 años. Y por fe estaba dispuesto a sacrificar a su hijo prometido, Isaac, en obediencia al mandato de Dios. ¿Verdad que sí? Vamos a leer Romanos capítulo 4, 20 al 22 y dice de la siguiente manera, hablando de lo que estuvimos viendo acerca de Abraham. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Pero yo le pregunto antes de terminar, ¿será que Él lo prometió? Él es poderoso de cumplir con lo que ha prometido, pero a veces nosotros que soñamos, que me dijeron, que me declararon algo que Dios te está prometiendo. Y fue Dios el que habló. ¿Y cómo tú sabes que es verdad? Ahora, si es Dios, Él es poderoso de cumplir lo que Él promete, así como se lo cumplió a Abraham. ¿Verdad que sí? Y dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Así es que hay que poner cosas en balance para no tirarse a declarar cosas que quizás ni Dios dijo, ni Dios prometió. ¿Ah? Sí. ¿Me siguen? Ok, entonces siendo así, vamos a la primera pregunta. Y estamos hablando todavía acerca de la fe. La fe dice así, lea Romanos 4, 20 al 22, ya lo leímos. Y la pregunta dice, ¿cuál era la característica principal de la fe de Abraham? A ver, ¿quién me dice? No dudó. Amén. No dudó en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. ¿Y qué era lo que decía su fe? Si Él prometió, Él va a cumplir. Si Él prometió, Él va a cumplir. La cosa es que hoy se está declarando un montón de cosas que Dios quizá no prometió. A mí Él no me prometió darme un Mercedes,
No, pero yo quiero un Mercedes y yo voy a declarar que tengo un Mercedes. Y él a mí no me dijo que me lo prometió. ¿Me están entendiendo? Ok. Agradó a Dios porque estaba convencido. ¿Cómo? ¿Estaba qué? Convencido de que Dios iba a cumplir su promesa. ¿Cuántos me siguen? Amén. Ok, eso era en cuanto a la fe. Hermano. Sí, dígame. No, y que nosotros los cristianos, cuando pedimos a Dios, tenemos que pedirle cosas que sean posibles. Porque una persona que no tiene nada no puede decirle, Señor, yo quiero que me dé el edificio donde está educación. Porque es algo que se sale de la Es realidad. incoherente. Exacto. Ujú. Entonces a veces pedimos y pedimos mal. Sí. Sin una mente fantasiosa, sino una mente realista. Que ¿No? aquí en este mundo estamos aquí. Yo lo que puedo, esta cartera, yo no le puedo pedir a Dios que me dé un maletín que hable. Amén. Ser realista. Ok, pregunta número 2. Romanos 10:17. ¿Verdad? Debimos de haber leído Romanos 10:17. Yo no sé si lo tengo, pero si usted lo tiene, léamelo primero, por favor. Romanos 10:17. Así que por la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. ¿La fe es por dónde? Por el oír la palabra de Dios. Siendo así, entonces, ¿de dónde viene la fe? Pregunta número 2. Del oír de la palabra de Dios. Aleluya. Es claro que la fe bíblica siempre está basada en la Biblia y sus promesas. Si Dios prometió, Él va a cumplir. La Biblia está llena de promesas, ¿no? Que Él va a cumplir en su tiempo y también ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando nosotros hagamos lo que nos corresponde a nosotros hacer. ¿Sí me están entendiendo? Yo no me voy a sentar y que, Dios prometió que me iba a prosperar y déjame sentarme aquí y esperar que Él me prospere. ¿Y tu parte? ¿Qué tú tienes que hacer in between, mientras el hacha va y viene? Obedecer. Ok. Ahora vamos a entrar a otro tema. Y este tema no va a tener más preguntas, pero sino mucha explicación que quiero que usted ahora ponga su atención. Y este subtema es el rol de la fe en el evangelio de la prosperidad. Acuérdense que los que escribieron este tema están basándose en cosas que están viendo que está sucediendo hoy dentro del pueblo de Dios, donde hay muchas ideas raras y equivocadas en términos de desviar la atención a cosas como la prosperidad, etcétera. Y ya hemos hablado un montón de eso, ¿verdad? De que las cosas no son como la pintan por ahí. Amén. Entonces, esto es información que usted va a ir leyendo y compartiendo conmigo. Lo primero es, los del Evangelio de la Prosperidad, esos que predican eso, tienen un concepto de la fe muy diferente que se conoce como confiésalo y recíbelo. O la palabra de fe. Defienden la fe como una fuerza que tiene poder para cambiar las cosas. Tienen razón en cierto lado, espérense, pero vamos a hacer el balance. No, ya dijimos, si tú tuvieras fe como un grano, tú le puedes decir a la montaña, muévete, y si mover la montaña está dentro de la voluntad de Dios, se va a mover. Pero llevar eso a otro plano, de lo que es la superfe, no, porque yo voy a declarar, confiésalo y tú lo vas a recibir. Tú le preguntaste a Dios si Él quiere darte lo que tú le estás pidiendo. La palabra de fe, ¡dum! Ya yo voy a... Espérate, sí. La comunión con Dios te va a dar a ti, ¿verdad?
el entendimiento de que lo que tú vas a declarar y vas a hacer es algo, primero, que está dentro de la voluntad de Dios y que Dios quiere que suceda. ¿Verdad que sí? Sí, ¿me entiende? Gloria a Dios. ¿Me entiende? Ahora, hay algo que yo quiero que usted sepa, y es que Dios conoce tu corazón. Y Él conoce tus intenciones. ¿Con qué intenciones quieres tú declarar X o Y? ¿Para tu propio beneficio? ¿O porque tú quieres hacer una obra real o algo que Dios quiere que tú hagas verdadero para su reino? Acuérdense que estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Porque los que predican esto y proponen una serie de teorías que lo que te llevan es por ese lado. ¿Sí me entiendes? No, tú eres el hijo de Dios, tú tienes derecho porque el hijo de Dios, el dueño del oro y la plata, tú eres su hijo. Ajá. Y a lo que Dios no le permitió esa bendición de tener tanto y vivir en humildad. Entonces, la fe de ellos está ¿dónde? En el piso. Porque están viviendo en humildad. No, eso no es lo que Dios mira. ¿Ok? ¿Me siguen? También dice que ellos afirman que cuando declaran con la boca lo que creen, sus palabras tienen poder. ¿El poder está ¿dónde? ¿En qué? El poder está en Dios, no en lo que tú declares. Ahora, sí hay versículos que lo ponen en la perspectiva de que tú creas que eso es así. Pero yo no puedo declarar algo que va en contra, por ejemplo, de los principios del Evangelio. ¿Verdad que no? No, ¿verdad que no? Entonces, lo que yo declaro tiene que ser algo que realmente va con el concepto correcto de lo que es el Evangelio, de lo que es la voluntad de Dios, para que eso sea una realidad. Una pregunta, pastor. Sí. Entonces eso puede ser un arma de doble filo, porque basándonos en la misma palabra, yo puedo confesar con mi boca. Por ejemplo, la palabra me da muchas promesas. Una de las promesas, ni mi simiente ni yo mendigará pan. Uh-huh. Si yo no tengo pan, yo digo, yo creo en el nombre de Jesús que mi simiente y yo no va a mendigar pan y que el pan va a aparecer en esta mesa. Y por Amén. fe, el pan Amén. va a aparecer. Tu promesa, esa promesa es real, es realista, porque la Biblia lo declara. La Biblia no declara que me va a dar la panadería que está allí porque yo declaré que la panadería va a ser mía para que yo no mendigue pan. No, sí, el Señor me va a suplir el pan que yo necesito. ¿Ya tú me entiendes? Pero no podemos llevar la cosa al extremo, porque No podemos pedir las cosas. es llevar la cosa al extremo. Oigan bien. Ellos lo que predican este evangelio, lo explican así. Miren, ellos dicen, uno expresa el resultado deseado y no duda en su corazón, sino cree que sus palabras tienen poder. Sus palabras, ¿qué? Aquí no es la palabra de Dios, es la palabra tuya. Tienen poder, entonces todo lo que uno declara sucede. Esa es la varita mágica. Y tú oraste a Dios para ver si Él quiere que eso sea así. No, espérate. Entonces, como consecuencia a eso, uno recibe cualquier cosa, cualquier cosa que haya dicho con convicción. No, así es fácil. Vamos a declarar que no va a dar la panadería de allí para no mendigar pan. Sí. No, espérate, tenemos que ser realistas y tenemos que entender lo que declaramos. Amén. Lo que declaramos ha de estar sujeto a la voluntad de Dios para que se cumpla. Entonces no es la voluntad de Dios, es la voluntad mía lo que se va a cumplir. Si fuera así, es la voluntad mía lo que se va a cumplir siempre. ¿Y dónde está la voluntad de Dios en esta ecuación? ¿Me siguen? Juana, dígame. Y si uno tampoco lo está viviendo como lo manda, y uno está declarando la cosa del Señor, el Señor no se la va a llamar. Exacto. Si usted no está viviendo, dice Juana, como Dios manda, pero usted está pretendiendo que Dios lo bendiga, pero ya no dimos el mensaje de la bendición y de la maldición. ¿Cómo usted recibe la bendición? En obediencia. Al contrario, si usted no está en obediencia, usted está en maldición. Pero tú quieres bendición. Y te pide que no va. Amén. Seguimos.
Dice, declaremos, eso es lo que ellos dicen, declaremos solo lo que deseamos que acontezca y creamos que esa confesión producirá resultados. Al estudiar la palabra de Dios y alimentarse constantemente de ella, usted logrará que su fe controle su vocabulario hasta el punto de que todas sus palabras se conviertan en realidad. ¿Sí me están entendiendo? Su estudio de la palabra es lo que lo va a capacitar a usted para usted usar el vocabulario correcto en la comunicación correcta con Dios, en conexión con Dios, para entonces tú reclamar y declarar las cosas alineadas a la voluntad de Dios. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Bueno, pues seguimos. Cuando pronuncia palabras de fe, dicen ellos, Dios confía en usted para llenar sus palabras con poder. Y eso lo dice un autor llamado Kenneth Copeland en un libro llamado La fuerza de la fe, y eso está escrito en la página 26 y 27. O sea que lo que hicieron esta lección no están hablando por hablar. Tienen la evidencia de qué dicen y dónde lo dijeron para poder hacer esta clase. Ok, entonces yo solamente estoy siendo un expositor de la clase. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Aleluya. Seguimos entonces. Dice, como pueden ver, el énfasis no está en una promesa concreta de la Biblia, sino en la convicción de un resultado deseado que la persona tiene. Es común oír frases entonces como, lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Cuántos han oído esa frase? Pero esa frase no está mal. No es que está mal, no. Yo misma lo he dicho. Siempre y cuando usted está basada en la palabra de Dios y confiado en que lo que usted está declarando es real. En la fe y en la voluntad del Señor. Y dentro de la voluntad de Dios. Estuvimos ahora en Puerto Plata, República Dominicana, y subimos por la falda de la loma. ¿Cuántos conocen Puerto Plata? Subimos por la falda de la loma y vimos unos solares preciosos, que desde esos solares se ve allá la playa y tiene una vista tremenda de lo que es el pueblo de Puerto Plata. Y ahí llegó el señor que vende, que nos vio mirando, y fue. Y resulta que el señor es cristiano. Y mientras yo hablaba con él, la pastora iba caminando, y él entonces me dice, tú ves, ya ella está declarando lo que dice la Biblia. Ella está declarando que lo que pise con su pie es tuyo. Pero él estaba diciendo eso para venderme, ¿tú ves? Pero como él conoce la palabra, él dice, ya ella está declarando que eso es tuyo. Ajá. Y si no es la voluntad de Dios que él tiene ese terreno para mí, ¿cómo yo puedo declarar que es mío ya? Espérate, hay que ser realista. No, espérate. Okay, ojalá, si fuera así. Pero es la voluntad del Señor, y si no es la voluntad del Señor, no me lo verdad. Pero si es la voluntad de Él también. Ahora, sí hay hechos y acontecimientos en la Biblia en que sucedió eso, esa realidad. Los que pisare con la planta de los pies, especialmente tuve a Josué y a los conquistadores, cuando entraron, ¿verdad?, a la primera ciudad que fueron a pelear, llamada Jericó, le dijeron, ¿verdad?, tú declara, dale vuelta, pero fue una orden de Dios. Si obedecían y hacían y declaraban, Dios iba a hacer posible lo que ellos hicieron. Pero eso no era un mover del que pisó, eso era un mover de Dios haciéndote a ti a que haga algo, y como resultado de lo que tú vas a hacer, tú vas a ver la gloria de Dios. Ya eso es diferente, ¿sí? Pero no porque a mí se me antojó, me gustó este solarcito, ay, qué bueno, lo voy a pisar y es mío. Y lo declaro. Pastor, una pregunta. Entonces, según ese párrafo que usted acaba de Que la clase acaba de decir. si Dios a ti no te ha prometido algo, tú utilizando el
Siempre No existe una voluntad permisiva de Y Dios. cuando nos pasan cosas que Dios permite. La voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Y es una voluntad que nosotros no podemos cuestionar o juzgar, porque esa es la voluntad de Él. Ahora, la voluntad mía es otra, ¿verdad? Y yo no puedo, porque yo tengo la voluntad de declarar eso, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner, el hermano Roberto está enfermo y yo voy a orar por él, por fe. Y hay base bíblica, oramos, que si ora, que si pone la mano, que si unge por el aceite, el enfermo sanar y todo eso. Pero si la voluntad de Dios es otra con Roberto, Él quiere que Roberto pase por esa enfermedad porque Él tiene un propósito con Roberto. Entonces yo vengo con otro propósito, a quitar el propósito de Dios para que Roberto se sane. Y si Dios quiere que a través de esa enfermedad Él se lo va a llevar o lo va a pasar por un proceso que Él quiere que pase por esa enfermedad. Entonces yo voy a superar la voluntad de Dios para que se haga la mía. Tú siempre tienes que terminar si es tu voluntad y entonces ahí tú usas el nombre de Jesús. Porque lo que pasa es que el nombre de Jesús lo tenemos como la varita mágica que va a resolver el problema. ¿Me están entendiendo ahora? Entonces hay que tener cuidado y madurez con el vocabulario que tú vas a declarar y que tú vas a hacer las cosas. ¿No? Yo soy diabético. Yo soy diabético y tengo casi 30 años siendo diabético. Y yo me tomo mi pastilla y ahora me estoy inyectando una medicina que solamente me toca una vez a la semana. Yo no quería llegar a inyectarme, pero Dios me dio 25 años sin inyectarme con medicina, así que yo tengo que estar contento, ¿no? Y ahora la ciencia ha avanzado, no es insulina lo que yo me inyecto. Lo que yo me inyecto es algo que motiva al páncreas a producir su propia insulina. Entonces yo no tengo fe porque yo tengo 25 años orando porque soy diabético y no me sano. Yo no tengo fe entonces. No, espérate. No, o sea, yo tengo que pensar en cuál es la voluntad de Dios. Y el tiempo del Señor. Y en qué tiempo el Señor quiere o no hacer un milagro. Él lo puede hacer, yo sé. Él lo puede hacer, pero yo no puedo decir, tengo 25 años orando y Dios no me ha oído y no me ha sanado. ¿Él sabe cuándo lo va a hacer? Él sabe si lo quiere y cuándo. El tiempo de Dios es perfecto. Exactamente. Entonces, señores, tenemos que balancear las cosas. Sí. Yo decía algo para que no haya confusión con la gente. Ajá. Que a veces hay cosas que Dios permite, que Dios uno la quiere y Dios la permite. Como cuando el pueblo de Israel quería carne, nosotros queremos carne. El Señor le dijo, ustedes están enojados. Le dijo, ustedes sí van a comer carne. Pero le voy a mandar una enfermedad estomacal que no van a resistir la comida en el estómago. Y la botaban contra boca y nada. Y de ahí para adelante se siguieron muriendo otra vez. Bueno, yo sé que hay muchas preguntas, pero vamos a dar la clase. Y luego, fuera de cámara, estamos dispuestos a seguir respondiendo preguntas. Oiga lo que dice la lección, oiga. Si Dios promete algo, ¿cómo? Si Dios promete algo, está bien. Ya lo prometió y Él lo va a cumplir. Pero no es presuntuoso decir esto si no tiene una promesa específica de Dios. ¿Me entendieron? Ok. Si Dios promete algo, le repito otra vez. Si Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Pero es pretencioso, dice, es como una pregunta, decir que Él me prometió algo. Sí, realmente, tú no tienes la prueba de que Él te prometió eso. Es muy pretencioso hacer eso. Y hay veces que nos promete algo y no lo ha cumplido porque a nosotros no. Porque hay la parte que nos corresponde a nosotros hacer, no la hemos hecho. La bendición. Exactamente. Fíjense bien. Aunque dicen basar su fe en la palabra de Dios, ¿qué pasa si su interpretación bíblica está errada? Sueños, profecías, no están al mismo nivel de una promesa directa de la Biblia.
uno puede equivocarse. Deberían probar esas revelaciones antes de depositar su fe en ellas. Y vuelvo al caso de Abraham. Dios le prometió a Abraham y le hizo una promesa, ¿verdad? Y al contrario, él no veía la promesa llegar. Y dudó porque decía, pero bueno, ¿cómo va a ser que mi esposa ya casi a los 100 años va a salir embarazada? Ella se reía porque Ella misma se reía. Es más, ella misma le dijo, ve, acuéstate con la sirvienta porque ese sueño conmigo no va a ser realidad. No va a ser posible. Y quizá ¿por qué duró tanto? Porque su fe todavía no estaba convencida de que Dios sí iba a cumplir con su promesa, ¿no? Pero si Dios lo prometió, Él lo cumple. Amén, amén. ¿Me siguen? Por ejemplo, basado en 1 de Pedro 2:24, dice, por su herida habéis sido sanados. Muchos concluyen que la muerte de Cristo garantiza sanidad para toda enfermedad física. Ahí volvemos al tema que puse de ejemplo de Roberto. No, por tu sangre, sí es palabra de Dios, pero si Él permitió la enfermedad de Roberto para procesarlo, para tener un propósito con Él, tiene que cumplirse su propósito y su voluntad con Roberto, no con mi palabra. Ahora, cuando Jesús oraba por algún enfermo, ¿qué era lo que decía Jesús al final? O tu fe te ha salvado, tu fe. O sea que la fe, ¿verdad? Depende no tanto de la del que ora. Porque Jesús, Él era poderoso y Él lo podía sanar. Pero Él tenía que ver cuál es la fe del otro. Para que actuara, para que se diera, para que hubiera el resultado. Tu fe te salvó y te sanó. Para que se pueda salvar se pueda sanar una persona, tiene que tener fe. El que ora y también el que recibe. Yo, en mi experiencia, yo creo que también le podemos pedir algo al Señor y nosotros nos aferramos a que el Señor nos va a dar eso y se lo seguimos pidiendo y pidiendo. Y tú sabes qué, en mi experiencia que nos pasó, Él te lo puede dar. Te lo puede dar. Pero va a llegar un momento que tú mismo te vas a dar cuenta que eso no era lo que exactamente el Señor quería. Exactamente. ¿Y qué sucede? Oye, ¿qué sucede? Llegó el momento en que lo que yo le pedí, yo le dije, Señor, así como me lo diste, ahora te lo devuelvo en tu mano. Y el Señor hizo lo que Él quiso hacer con eso. Y fue algo que para uno... ¿Por qué duraron 40 años el pueblo de Israel para llegar? Ahí está. Fue una casa. Por eso mismo. Y nos la dio, pero de la misma manera que Él nos la dio, después yo le dije, Señor, mira, te la entrego. Ok, seguimos en la lección. Dice así, al examinar esta frase en su contexto, notamos que el pasaje no está hablando de lo material, sino del perdón de pecado para vivir en justicia. Y estamos hablando, para conectar la corriente, de 1 de Pedro 2:24, cuando dice, por su herida habéis sido sanado. ¿Ok? Entonces, dice, afirmar que la voluntad de Dios es siempre sanar toda enfermedad, es basarse en una interpretación dudosa de 1 de Pedro 2:24. ¿Por qué? Entonces nadie muriera. Porque si yo oro para yo sanarme, y entonces la voluntad de Dios no es que esa enfermedad me va a llevar a la muerte porque Él ya me está llamando, porque es su voluntad llevarme con Él, porque de algo vamos a morir, ¿verdad que sí? ¿No? Y Él lo permitió. Entonces esa es la voluntad de Él, pero yo no puedo ir encima de la voluntad de Él para, ¿verdad? Que la voluntad de Él sea abolida por la voluntad mía. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo ahora?
Ahí es donde vamos. Ahora vamos a entrar en otro panorama y ese subtítulo, un subtítulo muy fuerte, y habla de predicadores abusivos. ¿Cómo dije? Predicadores abusivos. Y vuelvo otra vez a decir que esto lo dice la clase. Yo doy la clase, pero Alfonso Siriaco no escribió esto, ¿ok? Pero siento que es verdad y he visto cómo pasa. Y como hijo de Dios, yo tengo que defender la realidad y la verdad. Porque uno no puede permitir que el pueblo de Dios sea abusado por gentes inescrupulosos que lo que quieren es su propio beneficio. ¿Me siguen? Ok. Entonces dice, algunas cosas que se ven en algunas iglesias, programas de televisión o radio, deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y que piensa por sí mismo. Lea y discuta la siguiente lista. ¿Sabía usted que estos abusos ocurren? Sí, señor. ¿Cuántos son testigos de algo de lo que la clase le está diciendo? Sí ocurren. Ok. En televisión, no hay escrúpulos hoy en día. En radio Y en la iglesia también. y en las iglesias. Y en toda la iglesia. Sí sucede. ¿Verdad? Ya pueden llamarse tus propios pastores, que lo hacen. No solamente en las iglesias cristianas, también en las iglesias católicas. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Muchas iglesias pequeñas sufren económicamente porque sus miembros dan sus ofrendas a ciertas megas iglesias o superministerios de radio y televisión. Espérate, esto es una realidad. Especialmente ahora. Esto es una realidad. Espérense. Vamos a digerir un poco eso. ¿Cómo que dice la Biblia? Traed los diezmos al alfolí. ¿Y dónde está el alfolí? Espérate. El alfolí no es la bandeja donde se echa la ofrenda. Cuando la Biblia habla de traer los diezmos al alfolí, se refiere a un almacén que había, porque no había dinero, lo que había era mercancía. Y venía Rubén y traía los plátanos. Bueno, en ese tiempo allá no había plátano, había trigo, ¿verdad? Y traía los plátanos. ¿A dónde llegaba? Al alfolí. Y venía Daisy y traía una oveja y lo llevaba al alfolí, ese era su diezmo. Y venía el otro, traía una vaca y la llevaba ¿a dónde? Alfolí. Entonces, hay alimento en la casa. ¿En qué casa? En la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? En la casa donde tú eres miembro, ¿no? Pero si tu ofrenda tú la vas a mandar, perdón que voy a mencionar nombre, Radiovisión Cristiana, ¿qué tal Ministerio de Niños? ¿Qué tal programa de radio? Entonces, ¿y la ofrenda del alfolí dónde está? Esa tiene que estar primero. Ahora, no es que tú no puedas ofrendar a otros, sí, pero cuando tú das tu diezmo y ofrenda al alfolí donde corresponde, entonces lo que Dios te dio de abundancia, tú lo puedes entonces también redistribuir y ayudar a otros. Pero ¿cuál es la prioridad? ¿Traer los diezmos a dónde? Y por eso hay muchas iglesias pequeñas, porque los miembros están enfocados en ofrendar en otro sitio y su iglesia se está cayendo. Y los pastores están pasando necesidades y no pueden resolver las situaciones. Es un tema que hay que cortar mucho. Es más, seguimos. Muchos de los maestros de la prosperidad viven en lujos. Espera. Muchos de los maestros de la prosperidad viven en lujos a expensa de creyentes sinceros, pero pobres. Yo he oído ministros con avioneta y helicóptero, aviones privados, mansiones, yates. Es más, me callo. Seguimos. Como ahora mismo yo le hablé del pastor Yaroy, ahora mismo hay una controversia con él
Bueno, no hablemos de nombre, por favor, aquí no estamos para señalar a nadie. Seguimos. Su enfoque, o sea, el enfoque de ellos, no concuerda con el enfoque bíblico sobre las riquezas. Mientras enfatizan las riquezas, Lucas 12:15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ya eso lo vimos en la clase pasada. Pero seguimos. Aunque pretenden tener base bíblica por una vida lujosa, su manera de interpretar la Escritura es enredada. Versículos sacados fuera de su contexto, interpretaciones a su antojo, revelaciones proféticas supuestamente, etcétera. Todo para justificar lo que simplemente parece ser materialismo. ¿Me siguen? Seguimos. Ignoran, como dije, ignoran los pasajes claros sobre el peligro de las riquezas o las advertencias contra usar su religión como fuente de ganancia o el ministerio como fuente de ganancia. Se debe notar que una profecía tiene que ser probada y nunca debería contradecir la Biblia. No, fulano vino y me profetizó que yo voy a... Y esas son las profecías que la gente hoy busca. Y están buscando ese tipo de palabras de que supuestamente profética de Dios, porque eso es lo que quieren oír. ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está el asunto? ¿Verdad? Y hay hermanos que una conversación, oye, no, porque viene un evangelista de tal parte que ese sí es, y allá se van a oír esa prédica, porque, Señor, y el pastor que Porque allá van a ir a buscar la profecía. Bueno, seguimos. Este evangelio que se está predicando no está funcionando. Muchos de sus seguidores siguen siendo pobres o enfermos, a pesar de ser personas de mucha fe y sinceridad. La respuesta de muchos líderes es echar la culpa al pobre, diciendo que su pobreza es por falta de fe o por su pecado. Por eso que Dios no te prospera, por falta de fe, tu pecado y qué sé yo qué. Y eso, ¿cómo saben ellos la intimidad o la realidad de una persona? La comunión que uno tiene con Dios. Exactamente. No deben decir así porque ellos no saben lo que uno... Sigue diciendo la lección: pareciera que algunos líderes tuvieran a sus seguidores hipnotizados. Aunque dicen vivir por fe, muchos líderes confían más en su carisma y habilidades de convencer a la gente. A veces usan intimidación y temor además de apelar a la avaricia. O sea, son gente que imparten temor. Dice, te va a ir para el infierno. ¿Cómo? No, ¿cómo es ahora? Dime. Ahora es la maldición va a caer sobre tu casa, a causa de que tú no diezmas y que tú no ofrendas, que caes en fe. Ahora es así. Bueno, ustedes lo han oído. Yo no estoy equivocado. Seguimos. Pocos seguidores de este movimiento conocen bien sus Biblias. Por eso están, ¿verdad? Porque no conocen sus Biblias. Tienden a confiar en el predicador, aceptando su mensaje sin pensar por sí mismo o sin examinar si es bíblico o no lo que está diciendo. Si tienen dudas sobre algo, muchos temen a cuestionar al líder. Sí. Por lo general, estos maestros no permiten que le cuestionen, considerando que no se equivocan porque son los ungidos de Dios. Y cuidado con que el que lo cuestione. No, y están equivocados. No, pero espérate, si tú lo cuestionas, es para afuera que va. No, tú me estás cuestionando a mí. Coge, por donde tú entraste, vete por ahí, porque gente que lo rete o que lo cuestione, ellos no lo quieren ahí. Sí, eso es falta de respeto. Sí, ¿Saben qué? ¿Y cuántas veces nos cuestionan a nosotros? Por cualquier caballadita.
y están cuestionando de una vez a los Por pastores. eso que dice la Biblia, ¿No? que no todo el que dice Señor, Señor, entra a la regla de los cielos. Entonces si nosotros fuéramos echados, todo el que cuestiona, estuviéramos vacíos aquí. Bueno, señores, oigan bien. Bueno, seguimos. Dios pide que los creyentes trabajen para que tengan que compartir con el que padece necesidad. ¿Cómo? Dios pide que nosotros ¿qué? Podamos producir, ¿para qué? No para enriquecernos, sino para compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. En muchos ministerios el énfasis está en pedir dinero de los pobres, no dar a los pobres. ¿Cómo? ¿Pedir dinero de quiénes? De los pobres. Pero no darle a los pobres. ¿No? Seguimos. En muchos casos se nota una falta de humildad y mansedumbre en los líderes en el trato de sus seguidores. Uy, está muy calladito. ¿Cómo? ¿Se cansaron? Ay, pastor, usted no estaba mucho tiempo, pero mira, a mí me pasó algo. Hay un profeta, porque murió. ¿Cómo? Se llama Stevie Joshua. Ajá. Y cuando él llevó una cruzada a República Dominicana, yo fui el que le trabajé en la prensa. Ok. Pero fue terrible para ver ese profeta. Ajá. Para acercarse, eso era una burocracia muy grande. Entonces, ahí entró mi inquietud. Digo yo, ok, este hombre hace milagro, es un profeta, está ayudando a los pobres, pero ¿por qué? Nadie se le puede acercar y hay que esperar. Un cerco de guardaespaldas y de... Terrible. Había un copero que probaba Antes de darle el solimento. Wow. Bueno. El cuestionamiento es que, bueno, me callo. Sin embargo, Jesús se paseaba entre todas las niñas. Me callo. Seguimos. Es difícil decir que muchos siguen la exhortación de 1 de Pedro 5, 2 y 3. ¿Qué dice 1 de Pedro 5, 2 y 3? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo para la grey. ¿A dónde está eso? 1 de Pedro 5, 2 y 3. ¿Me siguen? Muchos dan a entender que ofrendar a sus ministerios, o sea, pactar con Dios, así le llaman, es la única manera de tener sus oraciones contestadas. Espérate. Tú me dijiste algo parecido, ¿verdad? Voy a repetir esta frase. Muchos dan a entender que ofrendar a sus ministerios es lo que ellos llaman pactar con Dios y que es la única manera de tener sus oraciones contestadas o liberarse de un problema. Pareciera que Dios solo puede operar en base a las ofrendas dadas. ¿Cómo? Nos recuerda de la práctica antigua de vender indulgencias. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, vamos a vender indulgencias, vamos a vender, ¿verdad? Para recibir el beneficio. Sí, seguimos. Critican a los que oran, Dios, si es tu voluntad. ¿Cómo? ¿Y cuál es la correcta oración? Si es tu voluntad. Pero ellos critican a los que oran, Dios, si es tu voluntad. Dicen que esto es una excusa a no orar por fe. Seguramente esto es cierto en algunos casos, pero ninguno de nosotros puede pretender saber toda la voluntad de Dios para cada persona. Decir que sí es muy presuntuoso. 1 de Juan 5, 14 y 15. ¿Quieren leer eso? 1 de Juan 5, 14 y 15. ¿Quién lo busca? Léalo, hermano. Dice,
esta es la confianza que Y esta es, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿qué? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Eso lo leí hoy? ¿Qué? Pero entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que aclarar en tu oración? Si es... Bueno, yo tengo la voluntad de tener una buena jipeta. Ahora, si es la voluntad de Dios, yo no lo sé. Ahora, pero usted tiene en su pensamiento tiene que tener de dónde va a sacar. ¿De dónde? Claro, y cómo Dios me va a proveer para tenerla. Pero no porque ya yo declaro, ya yo voy a tener una jipeta. Yo le digo, Señor, yo le digo, Señor, si es tu voluntad que yo recupere mi visión como yo la tenía. Amén. Sí, Por último, ayúdame a vivir así. un subtema. Pablo, ejemplo de un ministro sano, y yo diría, y humilde. Y antes de entrar en los detalles, ¿ustedes sabían que Pablo también trabajaba? Se buscaba su chavo a pesar de que era un apóstol. Él trabajaba para sostenerse, para no tenerle toda la carga a la iglesia. ¿Sabían ustedes? Lean para que ustedes vean. Lean. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 2, 5 al 7, que dice de la siguiente manera. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Eso es Pablo hablando aquí a los tesalonicenses. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ese era Pablo, un hombre humilde, un hombre, ¿verdad?, sabio, entendido de Dios, que no quería cargar a la iglesia con su sostén, con su sostenimiento. No. Mira lo que dice 2 Corintios 6, 4 y también el 10. Dice así: antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, ¿en qué? En necesidades, en angustia. Eso era un apóstol de Dios, en necesidades. Y aún así seguía gozoso haciendo su trabajo. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En necesidades. El versículo 10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos. O sea, él podía tener causa de estar triste, pero siempre gozoso. Como pobres, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con el mensaje de salvación a muchos. Amén. Enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo todo. ¿Y qué era el todo que él tenía? Y la salvación de parte de Dios. Aleluya. Un aplauso al Señor, un aplauso al Señor. 2 Corintios 2:17 también dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay muchos hoy falsificando la palabra de Dios, para que lo sepan, para sacar sus propios beneficios. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces ahora la lección te trae una pregunta. Estamos terminando. Te trae una pregunta a la lección. ¿Será posible que Mateo 7, 22 y 23 habla de algunos de estos predicadores al decir
lo siguiente. Al decir que lo siguiente. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso va a pasar y muy pronto. Ahora, la lección nos da un alto. ¿Cómo? A mí me gustan los altos. Los altos es, párate ahí, Roberto, espérate. Espérate, vamos a reflexionar en todo lo que hemos hablado. Alto, párate ahí. Y la primera pregunta que hace es, ¿estás alerta para detectar estos abusos? ¿Cómo? Primero, tú estás alerta para poder detectar este tipo de abusos. Abusos a la iglesia, abusos a los miembros, a los feligreses. ¿No? ¿Tú estás alerta a eso? ¿Has aprendido o te has dejado llevar por la corriente? ¿Ah? Estudia usted su Biblia y piensa por sí mismo. Ahí vuelvo a hablarle de los hermanos de Berea. ¿Cómo hacían los hermanos de Berea? Y yo se lo digo a ustedes, lo que yo diga ahí el domingo o diga aquí, si no está basado por la palabra, entonces ustedes vienen de mí y dicen, pero pastor, espérate, mi Biblia dice esto. La gente no quiere estudiar. Mi Biblia dice aquello. Hagan como lo de Berea. Después que escuchaban, está bien, se iban para su casa, pero agarraban su Biblia. Pero fue verdad lo que el pastor dijo. O no, espérate, esto no es lo que dice. Él dijo aquello, pero aquí dice esto. Entonces usted puede confrontar por la palabra. Estudia usted su Biblia. De misma manera le aconsejo, le doy exhorto a que comparen las versiones de Biblia, porque hay algunas que le han quitado versículos específicos claros. Amén. Cuando la traducen del Amén. hebreo, cuando la traducen del hebreo. Pero ahora vuelve a preguntar. ¿Estudia usted su Biblia? Hágale así al que está a su lado. ¿Estudia usted su Biblia? Y entonces piensa usted por usted mismo. O sea, usted tiene la capacidad de analizar y pensar y ver que lo que se dijo era de acuerdo a la palabra. Si no, uno va y busca con personas que puedan. Lo que dice la Biblia, yo lo creo. Póngase de pies. Y oremos. Gloria a Dios. Señor, te damos la gracia en esta noche por tu palabra, por, Señor, darnos la oportunidad de compartir este mensaje, duro para muchos, pero sincero y honesto, Gloria a Dios. y con mucha con mucho respeto a tu palabra y a mis compañeros, pastores, líderes. Señor, que estas palabras nos enseñen a nosotros a no caer en las trampas del enemigo vestida de palabras supuestamente bíblicas, pero interpretada o mal interpretada, que nos llevan, Señor, al error. Señor, te pedimos que tú nos edifiques, que nos ayude a ser entendidos, capaces de poder estudiar tu palabra, comparar lo que oímos y tener el discernimiento de que lo que oímos está correcto para entonces nosotros ser edificados. Te pido por tu pueblo, Señor, que tú le sigas cuidando y bendiciendo y que su entendimiento y su discernimiento puedan estar alertas para cualquier enseñanza que oigan por allá afuera. Bendícenos, cuídanos, Señor, y llévanos ahora a nuestros hogares sanos y salvos y
Yo bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén.